Pero aquella tarde de primavera, en una pequeña iglesia de barrio, algo en Mateo se quebró, o quizás, por primera vez, se encendió. Allí estaba Camila Rojas, vestida con sencillez, cantando con los ojos cerrados, como si cada nota fuera una oración. No llevaba joyas, ni maquillaje excesivo, pero su rostro irradiaba una paz que Mateo jamás había conocido. La había conocido semanas antes, cuando su empresa patrocinó, por obligación social, un comedor comunitario. Ella coordinaba el proyecto con una mezcla de firmeza y ternura que lo desconcertó. ¿Por qué haces esto?, le preguntó él un día, observando cómo repartía platos con manos cansadas pero sonrisa intacta. Ella lo miró, sin juzgar, sin pretensión. Porque cada persona tiene valor, Mateo. No por lo que tiene, sino por quién es. Él se rió, incómodo. Eso suena lindo, pero en mi mundo, el valor se mide en cifras. Entonces tu mundo es muy pequeño, respondió ella, con dulzura, antes de seguir su camino. Esa frase lo persiguió. Volvió a verla. Una y otra vez. No por interés romántico al principio, sino por curiosidad, cómo alguien podía vivir con tan poco, y parecer tan completo con el tiempo. Las conversaciones se hicieron más largas. Camila le hablaba de su infancia en Misiones, de su fe en un Dios que nunca fallaba, aunque las circunstancias dolieran. Mateo, por primera vez, escuchaba sin interrumpir, sin corregir, sin querer ganar la conversación. Una noche, bajo la luz tenue de un farol en el parque, él le tomó la mano. Camila, ¿crees que alguien como yo podría cambiar? Ella no respondió de inmediato. Solo apretó su mano con suavidad. Dios no te pide que seas perfecto, Mateo. Solo que estés dispuesto. 2 meses después, contra la feroz oposición de su padre y la incredulidad de sus amigos, Mateo se casó con Camila en esa misma iglesia humilde. Don Eduardo no asistió. En cambio, envió una nota: espero que esto no arruine tu futuro. Pero en ese momento, mientras miraba a Camila con su sencillo vestido blanco y los ojos llenos de esperanza, Mateo sintió algo nuevo, la ilusión de un comienzo verdadero. Prométeme que nunca dejarás de luchar por lo que es bueno, susurró ella durante la ceremonia. Lo prometo, dijo él, con voz temblorosa, creyéndolo de todo corazón. No sabía entonces que las promesas hechas con el corazón pueden quebrarse, incluso sin quererlo. En los primeros meses, intentó. De verdad lo intentó. Pero las llamadas de su padre, las reuniones de último minuto, la presión constante de volver a ser quien debe ser, comenzaron a erosionar su determinación. Camila, paciente, oraba en silencio. Cocinaba su comida favorita. Le dejaba versículos bíblicos en su escritorio. Pero él, poco a poco, fue volviendo a su antiguo mundo, como si la fe fuera un traje que podía quitarse al cruzar la puerta de su oficina. Y entonces, una mañana, Camila descubrió que estaba embarazada. Se sentó en el borde de la cama, con la prueba en la mano, el corazón latiendo con fuerza. No era miedo, era alegría mezclada con una inmensa responsabilidad. Corrió al estudio donde Mateo revisaba correos. «Mateo», exclamó, con los ojos brillantes. «Vamos a tener un bebé». Él levantó la vista, sorprendido. Por un instante, pareció iluminarse. Pero entonces sonó su teléfono. Era su padre. Una oportunidad en Nueva York. Imperdible. «Debes ir ya». Camila, dijo, con voz tensa, «esto es increíble. Pero necesito irme. Solo por unas semanas. Volveré antes de que notes la diferencia». Ella lo miró, y en ese momento, algo en su mirada se apagó. «¿Y el bebé?», preguntó, en voz baja. «Claro que pensaré en él», respondió, abrazándola con prisa. «Te llamaré desde allá. Te lo prometo». Pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses, en silencio. Mateo no regresó. No llamó. Se perdió en una espiral de fiestas, reuniones, viajes, y vacío. Mientras tanto, en una pequeña casa alquilada, Camila lloró, oró, y luego se levantó. Porque ahora no era solo por ella. Era por 2. Y así,
sin ruido, sin drama, sin gritos, el hijo del millonario dejó a su esposa Camila e intentó aferrarse a la fe que la había sostenido toda su vida. Cocinaba para dos, aunque comía sola. Dejaba la luz del pasillo encendida, por si acaso él regresaba tarde. Guardaba sus camisas en el armario, dobladas con cuidado, como si su ausencia fuera solo temporal. Pero el tiempo no mentía. Las semanas se convirtieron en meses, y el vientre de Camila creció, mientras su corazón se encogía. Una noche, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y la Biblia abierta sobre sus rodillas, escuchó el timbre. Era una vecina, doña Elena, con una caja de galletas caseras. ¿Y Mateo?, preguntó la mujer, con dulzura. Hace tanto que no lo veo. Camila bajó la mirada, acariciando su vientre. Está ocupado. En Nueva York. Ah, dijo doña Elena, sin insistir, pero con una mirada que lo decía todo. Cuando la vecina se fue, Camila rompió en llanto. No un llanto de rabia, sino de duelo. Lloró por el hombre que creyó conocer. Lloró por el padre que su hijo merecía. Lloró por la soledad que, aunque rodeada de amor comunitario, se sentía como un desierto en medio del alma. Mientras tanto, en un penthouse de Manhattan, Mateo brindaba con socios en una fiesta exclusiva. Reía con facilidad, vestía con elegancia, pero cada carcajada sonaba hueca, incluso para él. A veces, en medio del bullicio, cerraba los ojos y veía el rostro de Camila. Su sonrisa tranquila. Sus manos trabajando sin quejarse. La forma en que decía su nombre, como si aún creyera en él. ¿En quién piensas?, le preguntó una modelo que lo acompañaba esa noche. En nadie, mintió, levantando su copa. Solo en el próximo trato. Pero en su teléfono, archivado en una carpeta que nunca abría, seguía el último mensaje de Camila: Mateo, estoy embarazada. Por favor, llámame. Era de hace 5 meses. Nunca respondió. De vuelta en la ciudad, Camila dio a luz a Lucas en una clínica modesta, sostenida por las oraciones de su iglesia y la mano firme de una partera que la trató como a una hija. Cuando sostuvo a su hijo por primera vez, el dolor del abandono no desapareció, pero fue cubierto por un amor tan profundo que casi dolía respirar. Hola, mi vida, susurró, con lágrimas en los ojos. No importa quién no esté aquí, yo sí lo estaré. Siempre. Con el tiempo, Camila encontró trabajo como coordinadora de un programa de apoyo a madres solteras, impulsado por una fundación cristiana. No era mucho dinero, pero era dignidad. Era propósito. Y en cada mujer que ayudaba, veía un reflejo de sí misma herida, sí, pero no derrotada. Lucas creció con risas, canciones de alabanza al despertar, y la firmeza de una madre que le enseñaba que el valor no está en lo que tienes, sino en cómo amas. A los 3 años, ya sabía decir, Dios nos cuida, mamá, con una convicción que conmovía a todos. Una tarde, mientras Camila preparaba la cena, sonó el teléfono. Era el director del centro comunitario. Camila, tenemos una oportunidad increíble. Una gala benéfica en el Hotel Majestic. Van a estar empresarios, filántropos, y quieren que tú representes al programa. Es tu momento de visibilizar nuestro trabajo. Ella dudó. El Hotel Majestic era el epicentro del mundo que Mateo habitaba. Un lugar de trajes oscuros, champán caro y sonrisas calculadas. No sé, murmuró. No soy de ese ambiente. Pero tu historia sí lo es, respondió él. Y tu hijo merece que el mundo vea lo que el amor verdadero puede construir, incluso en la ausencia. Tras una noche de oración, aceptó. La noche del evento, Camila se puso un vestido sencillo pero elegante, prestado por una amiga. No llevaba joyas, solo una cruz de madera que su padre le había dado antes de morir. Lucas dormía en casa, al cuidado de doña Elena. Estoy nerviosa, señor, oró en el espejo. Pero si esto es para tu gloria, aquí estoy. Mientras tanto, a kilómetros de distancia, Mateo recibía una llamada de su padre. Mañana hay una gala en el Majestic. Asistirás. Es una oportunidad para reconectar con los Duque. No me decepciones. Papá, ya no soy el mismo, claro que lo eres.
interrumpió don Eduardo. Ese matrimonio fue un error juvenil. Olvídalo. Tu lugar está aquí, entre gente que entiende el poder. Mateo colgó, con el alma dividida. Pero, por inercia, por hábito, por miedo a perderlo todo, aceptó. Así, sin saberlo, sus caminos estaban a punto de cruzarse de nuevo. En la gala, Camila caminaba con la cabeza alta, aunque el corazón le latía como si fuera a salir del pecho. Repartía folletos, explicaba el proyecto con pasión, y respondía con gracia a las preguntas de los asistentes. Nadie sospechaba que detrás de esa mujer serena había una historia de abandono, lucha y fe inquebrantable. Y entonces, lo vio. Allí, junto a una columna de mármol, con un traje negro que parecía hecho de sombras, estaba Mateo. Más delgado. Más cansado. Pero inconfundible. Sus ojos se encontraron. El tiempo se detuvo. Camila sintió que el aire se le escapaba del pecho. No por rencor, sino por el recuerdo vivo de todo lo que perdió, y todo lo que construyó sin él. Mateo, al verla, palideció. Sus ojos bajaron, y entonces la vio. A su lado, sosteniendo la mano de Camila con firmeza, estaba un niño de 3 años. Pelo oscuro, ojos grandes, y una expresión curiosa. Llevaba un pequeño traje azul, y en su rostro, la misma línea de la mandíbula, la misma forma de las cejas, la misma mirada intensa que Mateo veía cada mañana en el espejo. El mundo giró. ¿Quién es ese niño?, murmuró, aunque ya lo sabía. No hubo necesidad de palabras. La verdad estaba allí, de pie, inocente y rotunda. Camila, con una compostura que solo la gracia puede forjar, apretó suavemente la mano de Lucas. «Vamos, cariño», dijo, con voz apenas audible. «Ya es hora de irnos». Pero el pequeño, ajeno al torbellino emocional que lo rodeaba, giró la cabeza y miró directamente a Mateo. Sus ojos grandes, oscuros y curiosos, lo estudiaron con la inocencia que solo los niños poseen. «Mamá», preguntó, señalando con el dedo, «¿quién es ese señor?». Camila tragó saliva. No había preparado esta escena. No había orado por esto. Pero en su interior, algo le susurró: «No temas. Yo estoy contigo». Antes de que pudiera responder, Mateo dio un paso al frente. Su voz, normalmente segura y calculada, temblaba como la de un hombre que ha perdido el rumbo. Yo soy», vaciló, buscando una palabra que no sonara como una mentira. «Me llamo Mateo». Lucas lo observó un momento más, luego sonrió. Una sonrisa abierta, sin máscaras, sin heridas. «Hola, Mateo», dijo, con la alegría despreocupada de quien aún cree que el mundo es bueno. Camila sintió un nudo en la garganta. No era rencor lo que sentía ahora, era dolor mezclado con una extraña ternura. Porque ese niño, su hijo, no conocía el abandono. Solo veía a un hombre que le sonreía. «Lucas», murmuró ella, con suavidad, «vamos». Pero Mateo no podía dejarlos ir así. «No otra vez». «Camila, por favor», su voz se quebró. «Necesito hablar contigo. Solo 5 minutos». Ella lo miró a los ojos. Vio el arrepentimiento, sí, pero también el miedo. El miedo de quien ha vivido tanto tiempo huyendo que ya no sabe cómo quedarse. «No aquí», dijo al fin, con firmeza. «No delante de él». Mateo asintió, aliviado y aterrado al mismo tiempo. «Mañana en el parque de San Lucas, a las 10». Camila dudó. Sabía que abrir esa puerta podía significar revivir heridas que apenas habían cicatrizado. Pero también sabía que, si alguna vez Lucas preguntaba por su padre, merecía una historia con esperanza, no solo con ausencia. «Está bien», dijo, y se alejó, llevando a Lucas de la mano. Mateo los vio irse. Cada paso de Camila era como un clavo en su conciencia. Se apoyó contra la columna, respirando con dificultad, como si el oxígeno se negara a entrar en sus pulmones. Mateo, una voz familiar lo sacó de su trance. Era su padre, don Eduardo, con una copa en la mano y una sonrisa fría. «Veo que has encontrado a tu antiguo error».
Mateo lo miró, y por primera vez en su vida, no sintió miedo. Sintió tristeza. No fue un error, papá. Fue mi oportunidad, y la desperdicié. Don Eduardo frunció el ceño. No seas ridículo. Esa mujer y su crío no son nada. Vuelve a tu lugar. Olvídalos. No puedo, respondió Mateo, con una calma que sorprendió incluso a sí mismo. Porque ese crío, como tú lo llamas, es mi hijo. La expresión de don Eduardo se endureció. Entonces elige o sigues siendo un Valdés, o te conviertes en un don nadie con una familia rota. Mateo no respondió. Solo se enderezó el saco, giró sobre sus talones y salió del salón. No miró atrás. Por primera vez, caminaba hacia algo, no huyendo de nada. Al día siguiente, bajo un cielo cubierto de nubes suaves, Camila llegó al parque con Lucas dormido en su cochecito. Mateo ya estaba allí, sentado en una banca, con las manos entrelazadas y los ojos fijos en el suelo. Se acercó, pero no se sentó. «Habla», dijo, con voz serena. Mateo levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos. No sé por dónde empezar. Solo sé que cuando vi a Lucas, sentí que me arrancaban el alma. Porque en sus ojos vi todo lo que perdí, y todo lo que nunca supe que quería. Camila cruzó los brazos, no por defensa, sino para contener el temblor que amenazaba con traicionarla. 3 años, Mateo. 3 años de no saber si estabas vivo o muerto. 3 años de explicarle a mi hijo por qué otros niños tienen papá y él no. 3 años de orar por ti, incluso cuando ya no creía que volverías. Lo sé, susurró él. Y no merezco tu perdón. Pero, puedo al menos conocerlo, puedo intentar ser alguien en su vida. Camila lo miró largo rato. Vio el orgullo roto. Vio la humildad incipiente. Vio a un hombre que, por primera vez, no pedía por interés, sino por necesidad del alma. No será fácil, dijo al fin. No será rápido. Y no será como en las películas. Pero, si estás dispuesto a caminar con humildad, con constancia, y con respeto, entonces sí. Puedes conocer a tu hijo. Mateo asintió, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Gracias, dijo, con la voz quebrada. Gracias por no cerrarme la puerta del todo. No fui yo, respondió Camila, mirando al cielo. Fue él. Siempre deja una rendija de luz, incluso en la noche más oscura. En ese momento, Lucas se movió en su cochecito y abrió los ojos. Al ver a Mateo, sonrió de nuevo. Hola, señor Mateo. Y en ese saludo infantil, sencillo y puro, comenzó algo nuevo. No una reconciliación instantánea, no un final feliz apresurado, sino el primer paso de un camino largo, doloroso, pero posible. Porque donde hay arrepentimiento. Cada martes y sábado, a las 10 de la mañana, estaba allí, en el pequeño parque cerca del apartamento de Camila, con una mochila sencilla y una sonrisa tímida. Al principio, Lucas lo miraba con curiosidad, como si fuera un personaje de cuento que de pronto hubiera saltado de las páginas. ¿Vas a jugar conmigo?, le preguntó un día, mientras apilaba piedras en forma de torre. Si me dejas, respondió Mateo, sentándose en la hierba, sin importarle que su traje se manchara. Sí, exclamó Lucas, y le entregó una piedra redonda. Esta es la corona del rey. Mateo la sostuvo como si fuera un tesoro. Y en cierto modo, lo era. Camila los observaba desde una banca cercana, con el corazón dividido entre la esperanza y la cautela. Cada gesto de Mateo era medido, respetuoso. Nunca forzaba. Nunca exigía. Solo, estaba. Una tarde, mientras Lucas corría tras una mariposa, Mateo se acercó a ella. Gracias por permitirme esto, dijo, con la voz baja. No sabes cuánto significa para mí. No lo hago por ti, respondió Camila, sin dureza, pero con claridad. Lo hago por él. Porque merece conocer a su padre, aunque ese padre haya llegado tarde. Mateo asintió, con los ojos brillantes. Sé que no puedo recuperar lo perdido. Pero quiero construir algo nuevo. Algo que valga la pena. Ella lo miró.
Ya no veía al hombre frívolo que una vez se fue sin mirar atrás. Veía a alguien que, poco a poco, estaba aprendiendo a cargar con su culpa sin dejar que lo destruyera. Entonces empieza por lo más difícil, dijo. Empieza por decirle la verdad. Mateo palideció. Decirle, que lo abandoné, no exactamente, corrigió Camila. Pero sí que no estuviste. Que te equivocaste. Que ahora quieres estar. Los niños entienden más de lo que creemos, sobre todo cuando les hablamos con el corazón. Esa noche, Mateo no durmió. Rezó, sí, rezó, aunque no sabía bien cómo, pidiendo palabras que no dañaran, pero que tampoco mintieran. Al sábado siguiente, mientras caminaban junto al lago del parque, Lucas lo tomó de la mano. ¿Por qué no vivías con nosotros, señor Mateo? La pregunta cayó como una piedra en el agua tranquila. Mateo se detuvo. Se arrodilló frente a su hijo, a la altura de sus ojos. Lucas, comenzó, con la voz temblorosa. Hace mucho tiempo, yo era un hombre que pensaba que lo más importante era el dinero, los viajes, las fiestas, y no entendía que lo más valioso del mundo, eras tú. El niño lo miró, confundido pero atento. Me equivoqué, continuó Mateo. Me fui cuando debí quedarme. Y eso me duele más que cualquier cosa. Pero ahora quiero estar. Quiero ser tu papá. Si tú me dejas. Lucas lo pensó un momento. Luego, con la sabiduría inocente que solo los niños poseen, abrazó a Mateo con fuerza. Entonces ya eres mi papá. Mateo cerró los ojos, abrazando a su hijo como si temiera que se desvaneciera. Las lágrimas, contenidas durante años, brotaron sin control. Camila, desde lejos, también lloró. No por tristeza, sino por una emoción que no tenía nombre. Era dolor sanando, fe renaciendo, amor volviendo a casa. Pero la paz no duró mucho. 2 días después, Mateo recibió una llamada que lo heló la sangre. Hijo, dijo la voz de don Eduardo, fría como el acero. He visto tus visitas sentimentales. Ya basta de juegos. Tienes una reunión mañana en la sede central. Vas a firmar la adquisición del terreno en San Isidro. Es tu última oportunidad de demostrar que eres un Valdés. Papá, ese terreno tiene viviendas, familias, ¿y qué? Interrumpió don Eduardo. ¿Acaso vas a dejar que una mujer y un niño te conviertan en un débil? Mateo apretó el teléfono con fuerza. No soy débil por elegir lo correcto. Hubo un silencio largo. Luego, la voz de su padre, baja y peligrosa, entonces prepárate para perderlo todo. La llamada terminó. Mateo miró por la ventana de su apartamento alquilado. Sí, había dejado el penthouse, y vio la ciudad que una vez creyó que lo definía. Ahora, todo lo que importaba estaba en un pequeño parque, en una casa modesta, en los ojos de un niño que lo llamaba papá. Pero, hasta donde estaba dispuesto a ir, renunciaría a su apellido, por ganar a su hijo esa noche. Mientras caminaba bajo la lluvia ligera, entró en la iglesia donde Camila solía orar. Se sentó en el último banco, en la penumbra, y por primera vez en su vida, habló con Dios no como un concepto, sino como un refugio. No sé qué hacer, susurró. Pero si me das fuerzas para elegir bien, haré lo que sea. Al salir, vio a Camila bajo el porche, con un paraguas en la mano. Sabía que estarías aquí, dijo ella, tendiéndole el paraguas. ¿Cómo? Porque cuando el alma busca refugio, siempre vuelve a él. Se miraron en silencio. La lluvia caía suavemente sobre el empedrado. Mi padre me dio un ultimátum, dijo Mateo al fin. Lo imaginé, respondió ella. ¿Y qué vas a hacer? Él tomó aire. Voy a elegir a mi hijo. Camila sintió, con una sonrisa triste pero llena de fe. Entonces ya no estás solo. Y en medio de la tormenta que se avecinaba, algo floreció, no solo la posibilidad de una familia restaurada, sino la certeza de que, a veces, perderlo todo es el. Mateo llegó con las manos vacías y el corazón pesado. No llevaba trajes de diseñador, ni reloj de oro. Solo una camisa sencilla y la certeza de que, por primera vez, iba a defender algo más grande que su apellido. Así que viniste, dijo don Eduardo desde su escritorio, sin levantar la vista.
¿Vienes a firmar o a despedirte? Mateo se detuvo en el umbral. Vengo a decirte adiós, papá. El anciano alzó la mirada, los ojos duros como el granito. Adiós, por una mujer y un bastardo que ni siquiera criaste. Lucas no es un bastardo, respondió Mateo, con una calma que sorprendió hasta a sí mismo. Es mi hijo. Y Camila, es la mujer que me enseñó que el valor no se mide en cuentas bancarias, sino en cómo tratas a los que amas. Don Eduardo se puso de pie, furioso. Esa mujer te ha lavado el cerebro. Eres un Valdés. No un asistente social. No, dijo Mateo, avanzando un paso. Soy un hombre que por fin entiende quién es. Y no soy tú. El silencio que siguió fue tan frío que pareció congelar el aire. Entonces, dijo don Eduardo, con voz baja y letal, estás desheredado. Tu nombre será borrado de los documentos. Tus cuentas, congeladas. Y si vuelves a acercarte a mis negocios, te demandaré por difamación. Mateo asintió. Está bien. Está bien, repitió su padre, incrédulo. ¿Sabes lo que estás perdiendo? Sí, respondió Mateo, con los ojos llenos de una paz que no podía comprarse. Estoy perdiendo una fortuna, pero ganando un alma. Salió de la mansión sin mirar atrás. Afuera, la lluvia había cesado, y un rayo de sol atravesaba las nubes. Respiró hondo, como si por primera vez en su vida el aire fuera libre. Pero la realidad lo golpeó pronto. Sin acceso a sus fondos, sin empleo, sin red de contactos que no estuvieran ligados a su padre, Mateo se vio frente a una verdad cruda. No sabía hacer nada más que firmar cheques y asistir a reuniones. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, pasó frente a una iglesia en construcción. Un grupo de voluntarios trabajaba con entusiasmo, levantando paredes con sus propias manos. Entre ellos, reconoció a un hombre mayor que solía asistir a los cultos con Camila. Mateo, exclamó el hombre, sorprendido. ¿Qué haces por aquí? Busco algo que hacer, respondió, con honestidad. El hombre lo miró un momento, luego sonrió. ¿Sabes usar un martillo? No. Entonces aprende. Aquí todos empezamos desde cero. Así, Mateo comenzó a trabajar. Primero cargando sacos de cemento. Luego mezclando yeso. Después, aprendiendo a colocar ladrillos. Sus manos, antes suaves y cuidadas, se llenaron de callos y heridas. Pero cada ampolla era un recordatorio: esto es real. Esto importa. Camila lo veía desde lejos, sin interferir. No lo ayudaba con dinero, porque sabía que necesitaba construir su dignidad. Con sus propias manos. Pero cada noche, dejaba una porción extra de comida en la puerta del pequeño cuarto que él alquilaba en el barrio. Una tarde, mientras descansaban bajo un árbol, Lucas corrió hacia Mateo con un dibujo en la mano. Mira, papá. Te hice un retrato. Mateo tomó el papel. Allí estaba él, con una sonrisa grande, sosteniendo la mano de Lucas y de Camila, bajo un sol amarillo brillante. ¿Por qué me dibujaste sonriendo?, preguntó, con la voz ronca. Porque ahora sí lo haces, respondió el niño, con inocencia. Antes tenías cara de tristeza. Mateo abrazó a su hijo, con los ojos llenos de lágrimas. Pero el destino no había terminado de probarlo. Una semana después, recibió una carta oficial. La empresa de su padre había presentado una demanda contra el proyecto comunitario donde Camila trabajaba. Alegaban que el terreno era suyo por una antigua escritura mal gestionada. Si ganaban, cientos de familias, incluida la de Camila, serían desalojadas en 30 días. Cuando le mostró la carta a Camila, ella palideció. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, con la voz quebrada. Mateo miró a Lucas, que jugaba en el suelo con sus bloques. Luego miró a Camila, y en sus ojos vio el mismo miedo que una vez ella sintió cuando él se fue. No lo sé, dijo. Pero no permitiré que mi padre destruya lo que tú construiste. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo se sentó en la pequeña mesa de su cuarto y escribió una carta. No a su padre. No a los abogados. Sino a los medios. A la comunidad. A cualquiera que quisiera escuchar. Contó toda la verdad: su abandono, su redención, el trabajo de Camila,
la amenaza contra las familias. No se defendió. Solo expuso los hechos, con humildad y dolor. Al día siguiente, la carta se viralizó. Periodistas llamaron. Pastores se movilizaron. Vecinos organizaron una vigilia de oración frente al terreno amenazado. Y en medio de todo, don Eduardo llamó. «Esto es una broma», rugió por teléfono. «Humillarme en público, no es humillación, papá», respondió Mateo. «Es justicia. Te arruinaré». «Ya lo hiciste», dijo Mateo, con calma. «Pero Dios me levantó de las cenizas. Y esta vez, no me iré». Colgó. Afueras, el sol se ponía. Camila se acercó y se sentó a su lado en silencio. «¿Tienes miedo?», preguntó ella. «Sí», admitió. Pero más miedo tenía antes, cuando vivía sin propósito. Ella tomó su mano, áspera y cansada, y la apretó con fuerza. «Entonces no estás solo». Y en ese gesto sencillo, en medio del caos y la incertidumbre, Mateo supo que, don Eduardo, furioso, ordenó a sus abogados acelerar el proceso legal. Pero algo inesperado ocurrió. Un juez devoto, miembro de una iglesia hermana del proyecto de Camila, solicitó una audiencia preliminar. Antes de desalojar cientos de familias, dijo en su auto, merecen ser escuchadas. La noche antes de la audiencia, Mateo no podía dormir. Caminaba de un lado a otro en el pequeño cuarto que alquilaba, repasando mentalmente lo que diría. Lucas dormía en la casa de Camila, ajeno al temblor del mundo adulto. De pronto, tocaron a la puerta. Era Camila. Llevaba una taza humeante en la mano y una manta doblada sobre el brazo. «Pensé que necesitarías esto», dijo, entregándole la taza. «Manzanilla con miel. Mi madre decía que calma el alma». Mateo la tomó, agradecido. Sus dedos se rozaron, y por un instante, ambos recordaron aquellos primeros días, antes de que todo se rompiera. «¿Y la manta?», preguntó él, con una sonrisa triste. «Por si el frío de la duda vuelve a atacarte», respondió ella, sentándose en la cama. «Porque sé que estás asustado». Él no lo negó. «¿Y si pierdo, si no logro protegerlos, entonces?», dijo Camila, mirándolo fijamente, «seguiremos adelante. Porque ya hemos sobrevivido a lo peor, la ausencia. Y si algo he aprendido es que Dios no nos promete ausencia de tormentas, solo que no las atravesaremos solos». Mateo bajó la vista, con la garganta apretada. «No merezco tu fe en mí». «No es fe en ti», corrigió ella, con dulzura. «Es fe en aquel que transforma corazones de piedra en corazones de carne. Y tú ya no eres de piedra, Mateo». Él cerró los ojos. Las lágrimas cayeron en silencio. A la mañana siguiente, el tribunal estaba abarrotado. Vecinos, periodistas, pastores, madres del barrio, todos allí, no por espectáculo, sino por solidaridad. Camila entró con Lucas de la mano. El niño, con su pequeño traje azul y una corbata torcida, miraba a su alrededor con curiosidad. «¿Vamos a ganar, mamá?», preguntó en voz baja. «No lo sé, mi vida», respondió ella. «Pero sí sé que hicimos lo correcto». Mateo los vio desde el otro lado del pasillo. Su hijo lo buscó con la mirada, y al encontrarlo, le sonrió. Esa sonrisa fue como un ancla en medio del mar. La audiencia comenzó. Los abogados de don Eduardo presentaron documentos pulcros, firmas antiguas, escrituras legales. Sonaba imbatible. Luego, fue el turno de Mateo. Se levantó, sin traje, sin corbata, con las manos aún marcadas por el trabajo. Habló sin notas. Solo con la verdad. «Señoría», dijo, con voz firme pero humilde, «no soy abogado. No soy rico. Pero soy padre. Y hace 3 años, cometí el mayor error de mi vida. Abandoné a mi esposa cuando más me necesitaba, y a mi hijo antes de conocerlo». Hizo una pausa. El silencio era absoluto. «Hoy no estoy aquí para reclamar derechos legales. Estoy aquí porque he visto lo que Camila ha construido con amor, con fe, con las manos vacías pero el corazón lleno. He visto a madres solteras encontrar esperanza. A niños tener un plato de comida caliente.
A ancianos no morir solos. Miró a Camila, y sus ojos se encontraron. Si ese terreno se pierde, no solo perderán un techo. Perderán un hogar. Y yo ya les quité un hogar una vez. No permitiré que eso vuelva a pasar. Hubo un murmullo en la sala. Algunos se limpiaron las lágrimas. Entonces, Lucas, desde su asiento, levantó la mano como si estuviera en la escuela. «Señor juez», exclamó, con voz clara. Todos rieron, incluido el juez. «Sí, joven, mi papá ahora sí juega conmigo. Y cocina mal, pero intenta. Y me lee la Biblia antes de dormir. Él también puede quedarse». El juez lo miró largo rato. Luego, con una sonrisa apenas contenida, asintió. «Creo que sí, hijo. Creo que sí». Al final del día, el juez dictaminó una medida cautelar. El desalojo se suspendía por 60 días, mientras se investigaba la legitimidad de los títulos de propiedad. Pero más que eso, citó las palabras de Mateo en su resolución: la justicia no solo mira papeles, también mira corazones. Cuando salieron del tribunal, la multitud los aplaudió. No como celebridades, sino como símbolos de una esperanza posible. Don Eduardo, desde su auto negro estacionado a la distancia, observó a su hijo abrazar a Camila y a Lucas. No con triunfo, sino con gratitud. Y en ese momento, algo se quebró dentro de él. No el orgullo, aún no. Pero tal vez, solo tal vez, una grieta por donde la luz podría entrar. Mientras tanto, bajo el sol de la tarde, Mateo sostuvo a su hijo en brazos y respiró el aire más libre que jamás había sentido. «¿Vamos a casa, papá?», preguntó Lucas. Pero algo más importante estaba ocurriendo en silencio: una reconstrucción lenta, cotidiana, hecha de pequeños gestos. Mateo ya no alquilaba un cuarto. Con los primeros ahorros de su trabajo en la obra, se mudó a un modesto departamento a 2 cuadras del de Camila. No vivían juntos aún, ella lo tenía claro, pero compartían cenas, ayudaban con la tarea de Lucas, caminaban los domingos al parque. Era una danza cuidadosa, lenta, llena de respeto, y de una esperanza que ya no se atrevía a nombrarse, pero que latía en cada mirada. Una tarde, mientras Lucas dormía la siesta, Camila preparaba té en la cocina de Mateo. Él entró con las manos llenas de tierra, había estado ayudando a trasplantar árboles en el centro comunitario. «¿Sabes?», dijo, mientras se lavaba las manos, «hoy una mujer me reconoció en la calle. Me dijo, gracias por no rendirte. Y no era por mí, era por lo que representamos». «¿Qué representamos?», preguntó Camila, sirviendo el té. «Redención», respondió él, sentándose frente a ella. «Que nunca es tarde para volver. Que el amor puede reparar lo que el orgullo rompió». Ella lo miró, y en sus ojos vio algo que antes no estaba: paz. No la paz de la ausencia de problemas, sino la paz de quien ha atravesado el fuego y ha salido transformado. «A veces», susurró, «me pregunto si esto es real, o si despertaré y seguirá siendo el hombre que se fue sin mirar atrás». «Yo también», confesó Mateo. «Pero entonces Lucas corre a abrazarme, y siento sus brazos alrededor de mi cuello, y sé que esto es más real que cualquier mansión, que cualquier trato millonario». Justo entonces, sonó el timbre. Ambos se miraron, sorprendidos. Nadie los visitaba allí. Mateo abrió la puerta. Y allí estaba Don Eduardo. Vestía un traje oscuro, pero sin su habitual arrogancia. Sus hombros estaban caídos. Sus ojos, enrojecidos. «¿Puedo pasar?», preguntó, con una voz que sonaba extrañamente frágil. Mateo dudó. Miró a Camila, quien asintió con suavidad. «Adelante, papá». Don Eduardo entró. Miró alrededor del pequeño departamento: las paredes desnudas, el sofá viejo, los dibujos de Lucas pegados en la nevera. Por primera vez, no vio pobreza. Vio humildad. Se sentó, incómodo. «He estado pensando», comenzó, sin mirar a nadie. «Desde que te vi en el tribunal, desde que escuché a ese niño llamarte, papá, no he podido dormir». Hubo un silencio denso. «¿Por qué?», preguntó Mateo, con cautela. «Porque me vi a mí mismo», respondió don Eduardo, con la voz quebrada.
Hace 50 años, mi padre me dijo que el amor era debilidad. Y yo hice lo mismo contigo. Te enseñé a valorar el poder, y te robé el corazón. Camila se levantó y le ofreció una taza de té. Él la tomó, sorprendido. Gracias, murmuró. No es por usted, dijo ella. Es por el hombre que quizás está intentando nacer dentro de usted. Don Eduardo la miró largo rato. Luego, con un suspiro profundo, sacó un sobre de su abrigo. Firmé los papeles, dijo. Retiro la demanda. El terreno es de ustedes. De la comunidad. Mateo lo miró, incrédulo. ¿Por qué? Porque vi a mi nieto, respondió, con los ojos brillantes. Y en sus ojos, no vi el miedo que yo te inculqué. Vi confianza. Alegría. Amor. Y supe que si tú pudiste recuperar eso, tal vez aún no soy demasiado viejo para cambiar. Las lágrimas brotaron en los ojos de Mateo. Papá, no digas nada, lo interrumpió don Eduardo, levantando una mano temblorosa. Solo, permíteme conocerlo. A Lucas. Aunque sea desde lejos. Aunque sea como un abuelo que no sabe cómo amar, pero quiere aprender. Camila se acercó y puso una mano sobre el hombro del anciano. Nunca es tarde para empezar, dijo, con ternura. Dios se especializa en segundas oportunidades. En ese momento, Lucas despertó y salió de la habitación, frotándose los ojos. Papá, llamó, adormilado. Pero al ver a don Eduardo, se detuvo. ¿Quién es ese señor? Mateo se arrodilló a su lado. Es tu abuelo, Lucas. El niño lo observó un momento. Luego, con la inocencia que desarma hasta los corazones más duros, caminó hacia él y le tendió un pequeño dinosaurio de plástico. Este es Tito. Él protege a su familia. ¿Quieres jugar conmigo? Don Eduardo miró el juguete. Luego miró a su nieto. Y por primera vez en décadas, lloró sin vergüenza. Sí, dijo, con la voz rota. Me encantaría. Mientras Lucas le explicaba las reglas del juego, Mateo y Camila se miraron desde el umbral. No hubo palabras. Solo una certeza compartida: la batalla legal había terminado, pero la verdadera victoria era esta: un anciano aprendiendo a amar, un padre recuperando su lugar, un niño creciendo en una familia que, aunque rota, había sido sanada por la gracia. Analizado, no con desprecio, sino con una esperanza temblorosa. Una mañana, mientras Mateo ayudaba a terminar el techo de la pequeña capilla comunitaria, llegó un camión con materiales de construcción de primera calidad: vigas de madera tratada, tejas resistentes, pintura ecológica. El conductor entregó una nota: para el hogar que merece tu hijo. EV. Sin firmar, con cariño. Sin disculpas escritas. Pero con una acción que decía más que 1000 palabras. Camila lo leyó en silencio y, por primera vez, sonrió al pensar en don Eduardo. Está intentándolo, dijo, entregándole la nota a Mateo. Sí, respondió él, con la voz ronca. Y eso, me asusta y me llena al mismo tiempo. Pero la verdadera prueba llegó una semana después. Lucas había estado resfriado. Fiebre leve, tos persistente. Camila, agotada por las noches en vela, apenas podía mantenerse en pie. Mateo iba y venía entre el trabajo y su casa, llevando sopa, medicinas, historias para dormir. Una tarde, mientras le tomaba la temperatura a Lucas, el niño lo miró con ojos vidriosos. Papá, ¿puedes quedarte esta noche? Mateo asintió, acariciando su frente. Claro, mi vida. No me iré. Pero en ese momento, sonó su teléfono. Era la secretaria de su padre. Don Eduardo ha tenido un desmayo. Está en el Hospital San Vicente. Pide que vayas. Mateo se quedó helado. Miró a Lucas, dormido ya en la cama, y luego al teléfono. Dile que iré en cuanto pueda, respondió, con el corazón dividido. Colgó. Camila, desde la puerta, lo había escuchado todo. Ve, dijo. Yo cuidaré de él. Pero tú estás agotada, y tú necesitas estar con tu padre, interrumpió ella, con firmeza. No es solo por él. Es por ti.
por cerrar lo que quedó roto. Mateo asintió, con los ojos llenos de gratitud. En el hospital, don Eduardo yacía en una cama blanca, conectado a monitores que marcaban un ritmo lento pero estable. Parecía más viejo, más frágil, como si la vida se le escapara entre los dedos. «Hijo», murmuró al verlo entrar. Mateo se acercó y tomó su mano. Estaba fría. «Estoy aquí, papá». «Perdóname», dijo don Eduardo, con los ojos húmedos. «No por lo del terreno, sino por todo. Por haberte enseñado a temer el amor. Por haberte hecho creer que el éxito era más importante que la familia». «Ya no importa», respondió Mateo, apretando su mano. «Lo que importa es que estés aquí ahora. No sé si merezco una segunda oportunidad, nadie la merece», dijo Mateo, con una sonrisa triste. «Pero Dios las da igual». Don Eduardo cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. «Quiero conocerlo bien, a Lucas. Quiero ayudar. No con dinero. Con tiempo. Con presencia. Él te lo dará», dijo Mateo. «Solo tienes que pedírselo con el corazón». Al día siguiente, cuando Mateo regresó a casa, encontró a Lucas sentado en el sofá, con una manta sobre los hombros y una taza de leche en las manos. Camila le había contado lo del hospital. «¿Está enfermo el abuelo?», preguntó Lucas. «Sí. Pero va a estar bien. ¿Puedo ir a verlo?». Mateo lo miró, sorprendido. «¿Quieres?». «Sí», dijo el niño, con seriedad. «Porque Tito dice que cuando alguien está triste, hay que darle un abrazo». Al día siguiente, Lucas entró en la habitación del hospital con pasos pequeños pero decididos. Don Eduardo, al verlo, se incorporó con dificultad. «Hola, abuelo», dijo Lucas, y sin dudar, subió a la cama y lo abrazó. El anciano se quedó inmóvil un instante. Luego, lentamente, rodeó con sus brazos a su nieto, como si temiera que se rompiera, o que él mismo no supiera cómo hacerlo. «Gracias, Lucas», susurró, con la voz quebrada. «De nada», respondió el niño. «Ahora eres de la familia». Y en esas palabras, tan simples y tan profundas, algo se selló, no un perdón forzado, no una reconciliación perfecta, sino el comienzo de una nueva historia, escrita no con riquezas, sino con gestos pequeños, con abrazos inesperados, con la valentía de volver a intentarlo. Mientras tanto, afuera del hospital, Camila y Mateo se miraron en silencio. No se vacía si la mirada de quien busca un lugar donde pertenecer. Lucas lo esperaba en la puerta, saltando de emoción. «Abuelo. Hoy vamos a construir un fuerte». «Solo si me dejas ser el guardia», respondía don Eduardo, con una sonrisa que ya no era forzada. Mientras tanto, Mateo y Camila seguían tejiendo su historia con hilos finos, cuidadosos. Compartían responsabilidades, sí, pero también silencios cómodos, miradas que se alargaban demasiado, y sueños que aún no se atrevían a nombrar en voz alta. Una tarde, mientras organizaban una fiesta comunitaria en el centro que ahora llevaba el nombre de Casa de Esperanza, Mateo se acercó a Camila. Estaba arreglando guirnaldas, con el cabello suelto y una sonrisa de concentración. «¿Sabes?», dijo él, ayudándola a desenredar una cinta. «Hoy mi padre me preguntó si algún día volveríamos a ser una familia. Como antes. Pero mejor». Camila se detuvo. No lo miró. «¿Y qué le dijiste?». «Que no lo sé», respondió Mateo. «Porque no depende solo de mí. Depende de ti». Ella suspiró, bajando las manos. «Mateo, lo que pasó no desaparece con buenos gestos ni con abuelos arrepentidos. Tú te fuiste. Me dejaste sola, embarazada, con el corazón roto. Y aunque he perdonado, el miedo sigue ahí. ¿Y si vuelves a irte? ¿Y si esto es solo una fase?». «No es una fase», dijo él, con voz firme pero suave. «Es mi vida. Tú eres mi vida. Lucas es mi vida. Y si me das otra oportunidad, no como marido, no como promesa, sino como hombre que quiere caminar contigo, día a día, sin garantías, entonces juro que no la desperdiciaré». Camila lo miró. En sus ojos no había lágrimas, pero sí una emoción profunda, como el mar antes de la tormenta. «No quiero promesas, Mateo.
quiero presencia. Quiero que estés, no porque te sientas culpable, sino porque me eliges, cada día. Ya te elegí, dijo él, sosteniendo su mirada. Cada mañana, desde que volví, te elijo. Ella no respondió de inmediato. Solo asintió, con un leve temblor en los labios, y volvió a su guirnalda. Pero esta vez, sus dedos temblaban menos. La fiesta llegó. El patio del centro comunitario se llenó de risas, música suave y olores a comida casera. Lucas corría entre las mesas, con una gorra de papel y una bandera en la mano, proclamándose rey de la fiesta. Don Eduardo, sentado en una silla un poco apartada, observaba con una expresión que nadie en su vida le había visto paz. De pronto, Lucas se acercó a Camila y le tomó la mano. Luego, sin soltarla, fue hacia Mateo y lo tomó a él también. Con sus pequeñas manos uniendo a los dos, miró a la multitud y gritó, con toda la inocencia del mundo, «Miren. ¿Esta es mi familia?» Hubo risas, aplausos, y un silencio breve, cargado de emoción. Camila sintió que el corazón se le salía del pecho. Miró a Mateo, y en sus ojos vio la misma mezcla de dolor, esperanza y amor que sentía ella. Esa noche, después de que todos se fueran, mientras recogían los restos de la fiesta, Mateo se detuvo frente a Camila. «¿Y si lo intentamos?», preguntó, con voz baja. «No como antes. No con prisa. Pero juntos. Bajo un mismo techo. Por Lucas. Por nosotros. Por lo que podría ser». Ella lo miró largo rato. El viento movía suavemente las luces colgantes. En el fondo, se oía la risa de Lucas, jugando con su abuelo en el porche. «¿Y si me rompes el corazón otra vez?», susurró. «Entonces», respondió Mateo, con los ojos llenos de lágrimas, «pasaré el resto de mi vida intentando repararlo». Camila cerró los ojos. Respiró hondo. Y por primera vez en años, dejó que el miedo se fuera, y que la esperanza entrara. «Está bien», dijo al fin. «Intentémoslo». No fue un beso. No fue una declaración grandiosa. Solo una promesa callada, sellada con una mirada que decía más que 1000 palabras. Y en ese instante, bajo un cielo estrellado y con el eco de la risa de un niño como testigo, algo antiguo murió, y algo nuevo nació. Una noche, mientras Lucas ya dormía, Mateo encontró a Camila en la sala, arrodillada junto al sofá, con la Biblia abierta y los ojos cerrados en oración. No la interrumpió. Solo se quedó en la puerta, observando cómo sus labios se movían en un susurro íntimo con Dios. Había algo en su paz que lo atraía como la luz a las polillas. «¿Puedo unirme?», preguntó al fin, con voz baja. Ella abrió los ojos, sorprendida, pero asintió. Se sentó a su lado, sin tocarla. El silencio los envolvió como una manta. «¿En qué orabas?», preguntó después de un rato. «En que no vuelva a tener miedo», respondió ella, sin mirarlo. «Porque cada vez que te veo jugar con Lucas, cada vez que me ayudas sin que lo pida, quiero creer. Pero el miedo me susurra que es temporal. Que algún día, el mundo te llamará de nuevo». Mateo bajó la cabeza. «No me llama, Camila. Ya no. Ese mundo me dio todo, y me dejó vacío. Lo que tengo aquí», miró hacia la habitación de Lucas, «eso me llena el alma». Ella lo miró entonces, y en sus ojos había lágrimas contenidas. «Entonces, quédate. No por obligación. No por culpa. Quédate porque nosotros, somos tu hogar». Él asintió, y por primera vez, tomó su mano. No como un reclamo, sino como una promesa silenciosa. «Estoy aquí. Para quedarme». Pero la vida, fiel a su naturaleza, no les daría tregua por mucho tiempo. Una mañana, mientras desayunaban, sonó el timbre. Era un hombre con traje oscuro y una carpeta en la mano. «¿Señor Mateo Valdés?», preguntó, con voz neutra. «Sí. Soy del bufete Álvarez y Asociados. Representamos a la sucesión de la señora Inés Ramírez. Según nuestros archivos, usted es el único heredero de una propiedad en el campo, cerca de Valverde. La señora era su tía abuela. Falleció hace 2 meses.
Mateo frunció el ceño. Nunca supo que tenía una tía abuela. Una propiedad, una vieja casona, con tierras. Abandonada desde los 90. Pero con valor histórico y potencial. Camila lo miró, inquieta. Esa noche, mientras Lucas dormía, Mateo extendió los papeles sobre la mesa de la cocina. Había fotos de la casa, paredes agrietadas, techos caídos, pero con una belleza melancólica, envuelta en enredaderas y silencio. Podríamos venderla, dijo. Resolveríamos deudas, tendríamos un colchón, y si no la vendemos, preguntó Camila, sorprendiéndolo. ¿Qué quieres decir? ¿Y si la arreglamos?, sugirió ella, con los ojos brillantes. Podría ser un refugio. Un lugar para el centro comunitario, para retiros, para familias que necesitan paz. Mateo la miró, asombrado. «¿Estás hablando en serio, muy en serio?», dijo ella. «Tú tienes las manos para construir. Yo tengo el corazón para acoger. Y Lucas, él tiene la alegría para llenar ese lugar de vida». Él sonrió, por primera vez en días, con verdadera esperanza. «Entonces, nos vamos al campo», «Sí», respondió ella. «Pero con una condición». «¿Cuál?». «Que no sea una escapada. Que sea un nuevo comienzo. Juntos. Como familia». Mateo se levantó, rodeó la mesa y se arrodilló frente a ella. «Camila Rojas, hace años te prometí que no te dejaría. Y fui un cobarde. Hoy no te pido que me creas. Solo que me dejes demostrártelo. Cada día. En cada ladrillo que coloque, en cada noche que ore a tu lado, en cada te quiero que mi hijo escuche salir de mis labios». Ella colocó sus manos sobre las de él. «No necesitas demostrarme nada, Mateo. Solo necesito que estés aquí, con nosotros». Al día siguiente, mientras preparaban las maletas, Lucas entró corriendo. «Mamá. Papá. Vamos a vivir en una casa con árboles». «Sí, mi vida», dijo Camila, abrazándolo. «Y el abuelo vendrá». Ambos se miraron. No lo habían considerado. Pero esa tarde, don Eduardo llamó. «He oído lo de la casa», dijo, sin preámbulos. «Necesitarán ayuda. Y, me gustaría estar cerca. Si me lo permiten». Hubo un silencio breve. «Siempre hay lugar para ti, papá», respondió Mateo. Y así, con el equipaje lleno de esperanza y el corazón más ligero que nunca, partieron. No hacia el lujo, no hacia el pasado, sino hacia un futuro escrito con humildad, fe y la certeza de que, a veces, lo que el mundo considera ruinas, es en realidad el lugar donde Dios comienza a construir algo nuevo. Mientras el auto dejaba atrás la ciudad, Lucas dormía en el asiento trasero, con una sonrisa en los labios. Camila tomó la mano de Mateo, y esta vez, no la soltó. Los primeros días fueron caóticos. Techos gotearon con la primera lluvia. Ratones huyeron de las paredes al encender las luces. Lucas gritó de emoción al ver una mariposa posarse en su ventana, como si la naturaleza también lo saludara. Mateo trabajaba desde el alba. Martillaba, clavaba, limpiaba. Sus manos, ya curtidas, sangraban de nuevo, pero ahora no dolía. Cada astilla era una oración. Cada muro levantado, un acto de redención. Una tarde, mientras reparaba una ventana rota, Camila se acercó con 2 tazas de café. «¿Cómo lo llevas?», preguntó, entregándole una. «Bien», dijo él, limpiándose el sudor de la frente. «Aunque esta casa tiene más secretos que un corazón herido». Ella sonrió. «Tal vez por eso nos eligió a nosotros». Él la miró, y en sus ojos vio algo nuevo, una ternura que ya no tenía miedo. «¿Sabes?», dijo, bajando la voz. «Anoche soñé que estábamos aquí, tú y yo, sentados en el porche, viejos, viendo a Lucas con sus propios hijos correr por el jardín. Y en el sueño, no había lujo. Solo paz». Camila sintió un nudo en la garganta. «Eso es lo que quiero, Mateo. No un palacio. Solo, esto. Contigo». Pero la paz, como siempre, fue interrumpida. Una mañana,
un coche elegante se detuvo frente a la entrada. De él descendió una mujer de mediana edad, con traje de abogada y mirada firme. «¿Señora Camila Rojas?», preguntó. «Sí. Soy la doctora Márquez, representante legal del fideicomiso familiar Valdés. Su suegro, don Eduardo, ha iniciado un proceso de reestructuración de su patrimonio. Y ha incluido esta propiedad como parte de un legado familiar irrevocable, a nombre de Lucas». Mateo, que escuchaba desde el porche, se acercó de inmediato. «¿Qué significa eso?». «Significa», explicó la abogada, «que don Eduardo ha transferido el control de sus bienes principales a un fideicomiso del que él es administrador vitalicio, pero cuyo único beneficiario final es su nieto, Lucas Valdés Rojas. Y esta casa es el primer activo inscrito». Camila palideció. «¿Por qué haría eso?». «Porque», dijo una voz desde el coche, «quiere asegurarse de que su familia nunca más dependa de su capricho». Don Eduardo bajó lentamente, apoyado en un bastón nuevo. Se acercó a ellos con paso lento pero decidido. «He vivido toda mi vida creyendo que el poder estaba en el dinero», dijo, mirando a Mateo. «Pero me equivoqué. El verdadero poder está en proteger lo que amas. Y yo quiero protegerlos». Mateo lo miró, incrédulo. «Papá, esto es una fortuna». «No», corrigió don Eduardo. «Es una responsabilidad. Y una disculpa. Porque si algún día vuelvo a ser el hombre frío que fui, que sepan que mi corazón ya no controla lo que les pertenece. Que mi error no los toque nunca más». Lucas, que había estado jugando en el jardín, corrió hacia su abuelo. «Abuelo. ¿Viniste a ayudar a arreglar mi casa?». Don Eduardo se arrodilló, a pesar del dolor en sus rodillas, y abrazó a su nieto. «Sí, mi rey. Vine a ayudar. Y a quedarme un tiempo, si me dejan». Camila lo miró, y por primera vez, no vio al magnate. Vio a un anciano arrepentido, frágil, pero dispuesto a amar. «Siempre habrá un cuarto para ti», dijo. Esa noche, mientras la luna iluminaba el jardín, los cuatro estuvieron sentados en el porche, Mateo y Camila en una mecedora desvencijada que habían rescatado del desván, don Eduardo en una silla de madera, y Lucas entre ellos, contando historias inventadas sobre dragones y árboles mágicos. «¿Y el dragón vivía solo?», preguntó don Eduardo, con una sonrisa rara en su rostro. «No», respondió Lucas. «Tenía una familia». «Porque todos necesitan familia, abuelo. Hasta los dragones». Hubo un silencio cálido. Mateo tomó la mano de Camila. Ella no la retiró. «¿Crees que esto es real?», preguntó él en voz baja. «No lo sé», susurró ella. «Pero si es un sueño, no quiero despertar». En ese momento, el viento movió las hojas con suavidad, como si el cielo mismo suspirara de alivio. Porque después de tanto dolor, después de tanto abandono, después de tanto miedo, por fin, una familia entera había encontrado su lugar. No en un palacio de mármol. No en una fiesta de lujo. Sino aquí, en una casa vieja, con paredes que aún olían a moho y esperanza. Una mañana, mientras Camila colgaba sábanas al sol, Lucas vino corriendo con un sobre arrugado en la mano. «Mamá. Llegó carta para papá». Era del hospital. Mateo la abrió con manos temblorosas. Los resultados de los análisis que don Eduardo se había hecho semanas atrás. «¿Qué dice?», preguntó Camila, acercándose. Mateo no respondió de inmediato. Solo alzó la vista, con los ojos llenos de una tristeza antigua. «Cáncer. Avanzado. Tiene meses». El aire se volvió denso. Lucas, que aún no entendía la palabra, notó el cambio. «El abuelo está enfermo». «Sí, mi vida», respondió Camila, arrodillándose. «Pero va a estar con nosotros todo el tiempo que pueda». Esa noche, don Eduardo se sentó en el porche, envuelto en una manta, mirando las estrellas. Mateo se unió a él en silencio. «No tengo miedo de morir», dijo el anciano, sin mirarlo. «Tengo miedo de no haber hecho lo suficiente». «Has hecho más de lo que crees», respondió Mateo. «Me devolviste a mi hijo. Me enseñaste, tarde, que el amor no es debilidad. Y le diste a Lucas un abuelo que lo ama de verdad». Don Eduardo suspiró.
Cuando era joven, un pastor me dijo, el orgullo construye imperios, pero solo la humildad construye legados. No lo entendí, hasta ahora. Entonces construyamos uno juntos, dijo Mateo, sentándose a su lado. No con dinero. Con historias. Con risas. Con este lugar. Al día siguiente, don Eduardo, con una energía que parecía prestada del cielo, reunió a todos en el jardín. Quiero que esta casa se convierta en lo que Camila soñó, dijo, con voz firme. Un refugio. Para madres solteras. Para familias rotas. Para quienes buscan paz. Pero necesitaremos fondos, dijo Camila, preocupada. Ya están listos, respondió don Eduardo. El fideicomiso no solo protege a Lucas. Financia este proyecto por 10 años. Todo está en orden. Mateo lo miró, asombrado. Cuando planeaste esto, desde que vi a mi nieto abrazarme, dijo el anciano, con una sonrisa triste. Supe que mi verdadera herencia no era lo que acumulé, sino lo que dejé sanado. Las semanas siguientes fueron una danza entre la vida y la despedida. Don Eduardo, aunque débil, insistía en estar presente. Ayudaba a Lucas a plantar flores. Le contaba historias de su juventud, no las de poder, sino las que nunca había contado, como su madre le cantaba de niño, como lloró en silencio el día que nació Mateo, temiendo no ser capaz de amarlo. Una tarde, mientras descansaba en una hamaca bajo el nogal, llamó a Mateo y a Camila. Quiero pedirles algo, dijo, con voz suave. Lo que sea, respondió Mateo. Que no esperen más. Que no dejen que el miedo les robe lo que ya han ganado. Miró a Camila. Él te ama. No como antes. Mejor. Con las cicatrices a la vista. Eso es amor verdadero. Camila bajó la mirada, con lágrimas en los ojos. No es tan fácil olvidar, no se trata de olvidar, dijo don Eduardo. Se trata de elegir. Y tú ya lo elegiste, cuando le permitiste volver. Esa noche, bajo la luna llena, Mateo encontró a Camila en el jardín, regando las nuevas plantas. ¿Y si empezamos de nuevo?, preguntó, sin rodeos. No como antes. Como somos ahora. Con todo lo que hemos vivido. Con Lucas. Con este hogar. Ella lo miró largo rato. Y si me vuelvo a romper, entonces, dijo él, tomando sus manos, te sostendré mientras te juntas. Una y otra vez. Ella cerró los ojos. Y asintió. Sí. No fue una boda fastuosa. Fue una promesa en el jardín, bajo el nogal, con Lucas como testigo y don Eduardo, débil pero presente, sosteniendo una Biblia en sus manos temblorosas. ¿Prometes amarla, honrarla, y nunca más abandonarla?, preguntó el pastor local. Lo prometo, dijo Mateo, con la voz ronca de emoción. ¿Prometes confiar en él, caminar con él, y creer en el milagro de un nuevo comienzo?, preguntó al mirar a Camila. Lo prometo. Lucas, con una corona de flores silvestres, gritó, ahora sí somos una familia de verdad. Don Eduardo sonrió. Y en sus ojos, por primera vez en su vida, no había victoria, sino paz. El abuelo se fue al cielo, preguntó una mañana, mientras ayudaba a Camila a regar las flores que don Eduardo había plantado. Sí, mi vida, respondió ella, acariciando su cabello. Y desde allá nos cuida. Me escucha, cada palabra. Mateo los observaba desde la ventana del estudio, ahora convertido en oficina del futuro centro comunitario. En sus manos sostenía los últimos papeles firmados por su padre, planos, transferencias, cartas personales dirigidas a cada uno de ellos. Una de ellas, a él, decía simplemente, perdóname por llegar tarde. Pero gracias por esperarme. Las lágrimas cayeron sin ruido. Los días siguientes fueron una mezcla de duelo y determinación. Los abogados llegaron con documentos finales. El fideicomiso estaba activo. Los fondos, liberados. El nombre oficial del proyecto ya tenía permiso municipal, Refugio Lucas. Él quiso que su nombre fuera Semilla, dijo Camila una noche, mientras revisaban los planos sobre la mesa de la cocina. Y lo será, respondió Mateo.
Cada madre que encuentre paz aquí, cada niño que duerma tranquilo, será su memoria viva. Pero justo cuando todo parecía encaminarse, llegó la carta. No de un banco. No de un juez. Sino de una mujer desconocida. Estimado señor Valdés, me llamo Elena Márquez. Soy hija de Inés Ramírez, la tía abuela cuya propiedad usted ha heredado. Según mis investigaciones, la escritura original del terreno incluye una cláusula de reversión en caso de uso no familiar. Usted ha declarado intención de convertir la casa en un centro comunitario. Por lo tanto, solicito la devolución inmediata del terreno a la familia Ramírez. Mateo leyó la carta 2 veces. Luego 3. El corazón le latía con fuerza. ¿Qué dice?, preguntó Camila, al ver su rostro palidecer. Alguien reclama la casa, respondió, entregándole la carta. Ella la leyó en silencio. Lucas, que jugaba en el suelo, notó la tensión. ¿Nos van a echar?, preguntó, con los ojos muy abiertos. No, mi vida, dijo Mateo, arrodillándose frente a él. Nadie nos va a echar de nuestro hogar. Pero por dentro, la duda lo carcomía. Al día siguiente, buscaron al notario del pueblo. Un hombre mayor, de bigote canoso y voz suave, revisó los documentos originales bajo la luz de una lámpara antigua. Sí, dijo al fin. Aquí está la cláusula. El inmueble solo podrá ser usado como vivienda familiar directa. Cualquier otro uso anulará la herencia. Camila se llevó las manos al rostro. Entonces, todo esto, el sueño de don Eduardo, se desvanece, no necesariamente, respondió el notario. Si ustedes viven aquí como familia, y el centro comunitario opera como extensión de su vida, no como negocio, podría argumentarse que el espíritu de la cláusula se respeta. Pero, ¿y si ella demanda?, preguntó Mateo. Entonces el juez decidirá. Y los juicios toman tiempo. Y dinero. Esa noche, mientras Lucas dormía, Mateo y Camila se sentaron en el porche, bajo un cielo lleno de estrellas. ¿Y si perdemos?, susurró ella. Entonces empezamos de nuevo, dijo él, tomando su mano. Pero esta vez, juntos desde el primer día. Ella lo miró. En sus ojos ya no había miedo. Había resolución. No vamos a perder. Porque esto no es solo una casa. Es el lugar donde el abuelo de Lucas encontró el perdón. Donde tú volviste a ser padre. Donde yo volví a creer en el amor. Y eso no se puede quitar con papeles. Al día siguiente, Camila escribió una carta a Elena Márquez. No una defensa legal. Una historia. Le contó de Lucas, de su risa en el jardín. De don Eduardo, arrepentido, plantando flores con manos temblorosas. De Mateo, construyendo no solo paredes, sino un futuro. De madres que vendrían a sanar, como ella sanó. Y al final, escribió, si usted quita este hogar, no solo nos quita un techo. Nos quita la prueba de que el amor puede vencer al abandono. Por favor, venga. Vea. Decida con el corazón, no solo con la ley. Días después, un coche desconocido se detuvo frente a la casona. Una mujer bajó, de unos 50 años, con el rostro serio y una carpeta en la mano. Camila salió a recibirla, con Lucas escondido tras sus piernas. Elena Márquez, sí, respondió la mujer, con voz fría. Vine a ver por mí misma. Camila no la invitó adentro de inmediato. Solo señaló el jardín. Siéntese. Mire. Escuche. Y así, durante horas, Elena observó. Vio a Mateo enseñar a Lucas a clavar un clavo. Vio a Camila repartir pan recién horneado con los vecinos. Vio risas, oraciones, manos que se ayudaban sin pedir nada a cambio. Al atardecer, se levantó. Mi madre, dijo, con la voz quebrada, fue abandonada por su marido. Crió a mi abuela sola, en la miseria. Por eso odiaba la idea de que esta casa se usara para ayudar a los débiles. Pensaba que era una burla a su sufrimiento. Hizo una pausa, limpiándose una lágrima. Pero esto no es caridad. Es familia.
Es amor que se multiplica. Miró a Camila, luego a Mateo, y finalmente a Lucas, que la miraba con curiosidad. Quédense, dijo. Y que esta casa siga sanando corazones, como lo hizo con el mío hoy. Se fue sin firmar papeles. Solo con una sonrisa triste y una promesa silenciosa. Esa noche, bajo la luna, Mateo abrazó a Camila con fuerza. Lo logramos. No, dijo ella, apoyando la cabeza en su pecho. Él lo logró. Don Eduardo. Su amor sigue construyendo. Y en el silencio del campo, con el viento susurrando entre los árboles, supieron que el verdadero legado no era la tierra ni el dinero. Mateo ya no usaba trajes. Camila ya no contaba cada moneda. Y Lucas, con sus 5 años, corría por los pasillos enseñando a los nuevos niños dónde estaba el árbol perfecto para trepar o el rincón secreto donde Dios escucha mejor. Una tarde, mientras reparaba una puerta en la antigua sala de estar, ahora convertida en sala de estudios, Mateo escuchó risas en el jardín. Era Camila, ayudando a una joven madre a plantar hierbas medicinales. La muchacha, Martina, tenía los ojos cansados de tanto llorar, pero ese día, por primera vez, sonreía. ¿Cómo lo hiciste?, le preguntó Martina, mirando hacia la casa. ¿Cómo perdonaste? Después de tanto dolor. Camila se detuvo, con las manos llenas de tierra. No lo hice sola, dijo, con suavidad. El perdón no es un acto. Es un camino. Y en ese camino, Dios me sostuvo. Mateo las observaba desde la ventana. En ese momento, sintió una paz tan profunda que casi dolía. Había pasado de construir rascacielos a levantar un hogar. De firmar contratos a firmar promesas con el alma. Y cada cicatriz, cada error, cada lágrima, valía la pena. Pero la vida, en su sabiduría, no permite que la paz se vuelva cómoda sin ponerla a prueba. Una mañana, un hombre llegó a la puerta. No con traje de abogado, sino con ropa sencilla y una mochila gastada. Tenía el rostro cansado, pero los ojos eran inconfundibles. Era el hermano menor de Mateo. Sebastián. El que todos creían desaparecido. No sabía que aún estabas vivo, dijo Mateo, incrédulo. Estuve perdido, respondió Sebastián, con la voz ronca. Papá me echó cuando me negué a seguir sus reglas. Viví en la calle, en refugios, hasta que oí hablar de este lugar. De ti. De cómo cambiaste. Camila se acercó, con Lucas escondido tras sus piernas. ¿Quieres quedarte?, preguntó, sin dudar. Sebastián bajó la mirada. No merezco tu bondad. Nadie la merece, dijo Mateo, recordando las palabras de su padre. Pero se da igual. Esa noche, mientras cenaban, Sebastián miró a Lucas. Eres igual a como era Mateo de niño. Pero, feliz. Porque tengo papá y mamá, respondió Lucas, con orgullo. Y un abuelo en el cielo que me cuida. Sebastián se atragantó con las lágrimas. Yo nunca tuve eso. Ahora sí, dijo Mateo, poniendo una mano en su hombro. Esta es tu casa también. Las semanas siguientes fueron de curación lenta. Sebastián ayudaba en los campos, enseñaba a los niños a pescar en el arroyo cercano, y poco a poco, volvía a hablar. Una noche, mientras oraban juntos en el porche, le confesó a Mateo, cuando papá me echó, pensé que el mundo no tenía lugar para los débiles. Pero tú demostraste que sí lo hay. Solo hay que tener el coraje de pedir perdón, y de ofrecerlo. No fue coraje, dijo Mateo. Fue gracia. Y la gracia es gratis. Pero hay que aceptarla. Pero el verdadero clímax llegó durante la primera celebración comunitaria del refugio, una fiesta de cosecha. Había música, comida, niños corriendo con antorchas de papel. En medio de la alegría, Sebastián se levantó. Quiero decir algo, dijo, con voz temblorosa. Todos callaron. Durante años, odié a mi familia. A mi padre por su frialdad. A mi hermano por su ausencia. Pero hoy, veo que el odio solo construye muros. Y el amor construye hogares. Miró a Mateo, luego a Camila,
y finalmente a Lucas. Gracias por darme uno. Hubo aplausos. Lágrimas. Abrazos. Y en medio de todo, Mateo miró a Camila. Ella le sonrió, con los ojos brillantes. ¿Lo ves?, susurró. El milagro no fue que volvieras. Fue que, al volver, trajiste luz para otros. Él tomó su mano, y juntos miraron a su hijo, riendo con su tío bajo las estrellas. En ese instante, supieron que la historia no terminaba aquí. Solo continuaba, más amplia, pero en medio de tanta paz, algo nuevo empezaba a moverse en el corazón de Mateo. No era inquietud, sino una certeza creciente, lenta como la savia en primavera quería más. No más riqueza, no más reconocimiento, sino más vida con Camila. No como compañeros de duelo sanado, sino como esposos de futuro compartido. Verdaderamente. Una tarde, mientras arreglaban juntos el viejo invernadero, donde ahora crecían hortalizas para las familias del refugio, Mateo se detuvo. Observó a Camila, con las mejillas sonrojadas por el frío, concentrada en atar cuidadosamente los tallos de tomate. Había una serenidad en ella que lo dejaba sin aliento. ¿En qué piensas?, preguntó ella, sin mirarlo, notando su silencio. En ti, respondió, con voz baja. En cómo, después de todo, sigo sorprendiéndome de que estés aquí. Conmigo. Camila sonrió, pero no levantó la vista. También yo me sorprendo, cada mañana. Hubo un silencio cálido, solo interrumpido por el crujido de las hojas secas bajo sus pies. Camila, comenzó él, acercándose. Y sí, lo hacemos oficial no solo ante Dios o en el corazón, sino ante todos. Una ceremonia. Pequeña. Aquí, en el jardín. Donde todo volvió a empezar. Ella se detuvo. Lentamente, alzó la mirada. Sus ojos, profundos como el río en verano, lo escudriñaron. ¿Por qué ahora? Porque no quiero que nadie, ni siquiera yo mismo, pueda dudar nunca más de que eres mi esposa. Mi compañera. Mi hogar. Ella respiró hondo. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no la limpió. Todavía sueño, que te vas, confesó, con la voz quebrada. Que era todo un espejismo. Que despierto y estás en Nueva York, con otra vida, y Lucas y yo, seguimos solos. Mateo dejó caer la herramienta que sostenía y tomó sus manos entre las suyas, ásperas, cálidas, reales. Escúchame bien, dijo, con intensidad. No soy el mismo hombre que se fue. Y no volveré a serlo. Porque el hombre que una vez abandonó, murió en la ausencia. El que está aquí, nació en tu perdón. Y vive por ti. Por Lucas. Por esto. Camila cerró los ojos. Las lágrimas brotaron sin contención. Tengo miedo, Mateo. No de ti, sino de que el mundo nos arrebate esta paz. Entonces construyamos un santuario, dijo él. No con muros. Con votos. Con fe. Con la certeza de que, pase lo que pase, elegiremos quedarnos. Cada día. Ella asintió, lentamente. Y en ese asentimiento, había toda una vida de dolor sanando. Sí, susurró. Hagámoslo. La noticia se extendió como el aroma del pan recién horneado. Las mujeres del refugio cosieron un vestido sencillo con retazos de telas donadas, cada una aportó un pedazo, como símbolo de que el amor se teje en comunidad. Sebastián, con manos sorprendentemente hábiles, talló 2 alianzas de madera de nogal, del mismo árbol bajo el que don Eduardo había sonreído por última vez. Lucas, emocionado, fue nombrado guardián de los anillos. Tengo que cuidarlos mucho, le dijo a Martina, la joven madre, con seriedad. Porque si se pierden, papá y mamá no podrán casarse, y yo necesito una familia entera. El día de la ceremonia amaneció con una niebla suave que se disipó al primer rayo de sol, como si el cielo mismo quisiera ver lo que ocurriría. El jardín estaba decorado con guirnaldas de eucalipto y flores silvestres. Las familias del refugio se sentaron en bancos de madera. El pastor local, un hombre humilde que había acompañado a Camila desde sus primeros días de soledad, esperaba bajo el nogal.
Cuando Camila apareció del brazo de Sebastián, quien, con orgullo renovado, había aceptado ese honor, Mateo sintió que el tiempo se detenía. No por su belleza, aunque era radiante, sino por la paz en su mirada. Ya no había sombra de duda. Solo entrega. ¿Estás lista?, le preguntó Sebastián, con voz emocionada. Más que nunca, respondió ella. Al llegar frente a Mateo, él tomó sus manos y no las soltó. El pastor habló de amor fiel, de segundas oportunidades, de hogares construidos no sobre la arena del orgullo, sino sobre la roca de la gracia. Luego, fue el turno de las promesas. Camila, dijo Mateo, con la voz temblando, prometo amarte no solo en los días fáciles, sino en los que el pasado quiera regresar. Prometo honrar cada cicatriz que te di, y sanarla con mi presencia. Prometo ser el padre que Lucas merece, y el esposo que tú necesitas. Hoy, y todos los días que me queden. Camila tomó aire. Mateo, prometo creer en ti, incluso cuando el miedo susurre lo contrario. Prometo caminar a tu lado, no detrás ni adelante, sino contigo. Y prometo recordarte, cada vez que lo olvides, que tu valor no está en lo que haces, sino en quien eres, un hombre redimido, amado, y mío. Lucas, con solemnidad, entregó las alianzas. Cuando Mateo deslizó la suya en el dedo de Camila, susurró, esta vez, para siempre. Esta vez, repitió ella, sí. Al finalizar la ceremonia, mientras todos cantaban un himno antiguo, Lucas corrió a abrazarlos a los dos, riendo. Ahora sí. Ya somos una familia de verdad, para siempre. Y en ese abrazo apretado, con el sol derramando oro sobre sus cabezas y el viento llevando sus risas al cielo, supieron que el milagro no fue el regreso, sino que, al volver, pero en medio de tanta sanación ajena, Mateo sentía un peso crecer dentro de él. No era culpa, ya no. Era algo más sutil, la necesidad de cerrar un círculo que aún sangraba en silencio. Una noche, mientras Camila leía junto a la chimenea y Lucas dormía con su perro de peluche apretado contra el pecho, Mateo se sentó en el porche. El frío le mordía las mejillas, pero no le importaba. En sus manos sostenía una foto antigua, la de su boda con Camila, 3 años antes de que todo se rompiera. Ella, radiante. Él, sonriente, pero con los ojos vacíos. ¿Qué haces aquí?, preguntó Camila, saliendo con una manta en los hombros. Pensando, dijo él, sin mirarla. En cuanto he cambiado, y en cuanto aún debo sanar. Ella se sentó a su lado, envolviéndolo con la manta. ¿Qué te duele? No he pedido perdón, públicamente, confesó, con la voz ronca. He pedido perdón a ti, a Lucas, a mi padre, pero nunca delante de quienes vieron mi caída. Los que en las fiestas decían, el hijo Valdés, todavía con esa mujer humilde, se casó por capricho y ya se arrepintió. Ellos me vieron irme, pero no me han visto volver. Camila lo miró, comprendiendo. ¿Quieres testificar? Sí, dijo él. No por redención social. Por verdad. Porque si mi historia puede darle esperanza a otro hombre que está a punto de abandonar a su familia, entonces vale la pena exponer mi vergüenza. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Entonces hazlo. Pero no solo con palabras. Con vida. La oportunidad llegó antes de lo esperado. La misma iglesia donde se casaron por primera vez, la pequeña congregación del barrio que nunca lo juzgó, aunque sí lloró por Camila, organizaba un retiro de sanación familiar. Invitaron a Mateo a compartir su testimonio. La noche del retiro, el salón estaba lleno. Madres con los ojos cansados, padres ausentes por obligación o miedo, jóvenes confundidos sobre el amor. Mateo subió al estrado con las manos temblando. No llevaba traje. Solo una camisa sencilla y el anillo de madera en su dedo. Me llamo Mateo Valdés, comenzó, con voz baja. Y hace 5 años, cometí el acto más cobarde de mi vida, abandoné a mi esposa, cuando estaba embarazada. Un suspiro recorrió la sala. Me fui porque el miedo me gritaba que no estaba listo. Que el bebé me quitaría mi libertad, mi futuro, mi éxito. Pero lo que no entendía es que el verdadero éxito es amar sin condiciones. Miró a Camila, sentada en la primera fila, con Lucas dormido en su regazo.
Volví porque un niño me miró a los ojos y me preguntó, ¿eres mi papá? Y en esa pregunta, escuché el grito de Dios llamándome a casa. Hizo una pausa. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no las ocultó. No soy un héroe. Soy un hombre que falló, y que fue perdonado. Y si hay alguien aquí que está pensando en irse, en rendirse, en creer que ya es demasiado tarde, déjenme decirles nunca es demasiado tarde. Entonces, algo inesperado ocurrió. Del fondo del salón, un hombre se levantó. Era mayor, con el rostro marcado por el tiempo y el arrepentimiento. Hijo, dijo, con voz temblorosa. Yo me fui de mi casa hace 20 años. Mi hijo tiene tu edad. Nunca lo volví a ver. ¿Crees que aún hay esperanza para mí? Mateo bajó del estrado y caminó hacia él. Si usted da un paso, Dios dará 1000, respondió, abrazándolo. Pero el primer paso debe ser suyo. El hombre rompió en llanto. Y con él, media sala. Camila se acercó, con Lucas en brazos. ¿Ves?, susurró. Tu dolor ya no es solo tuyo. Es puente. Al salir del templo, bajo un cielo lleno de estrellas, Mateo sostuvo a su hijo dormido y tomó la mano de su esposa. Hoy me sentí completo. No por lo que dijiste, dijo ella, sino por quien eres ahora. Él la miró, y en sus ojos ya no había sombra de duda. Solo gratitud. Y en ese silencio, mientras el viento susurraba entre los árboles, supieron pero en medio de tanta vida, algo distinto latía en el aire, una calma profunda, como si el alma del lugar hubiera encontrado su propósito definitivo. Una tarde, mientras Camila preparaba mermelada con las fresas del huerto, Mateo entró a la cocina con un sobre en la mano. No era de abogados ni de bancos. Era una carta escrita a mano, con letra temblorosa. Es de la hija de aquel hombre del retiro, dijo, entregándosela. Camila la abrió con cuidado. Gracias. Mi papá llamó a mi hermano después de 30 años. Lloraron juntos. Hoy están reconstruyendo lo que el orgullo destruyó. Su testimonio fue la semilla. Oren por nosotros. Camila levantó la vista, con los ojos brillantes. ¿Lo ves? Tu historia sigue sanando. No es mi historia, dijo Mateo, acercándose. Es nuestra historia. Porque sin ti, sin tu fe, sin tu perdón, yo habría seguido perdido. Ella dejó el frasco que sostenía y lo miró fijamente. Entonces, ya no hay sombra entre nosotros. Él respiró hondo. Solo luz. En ese momento, Lucas entró corriendo, con las mejillas manchadas de tierra y los ojos brillantes. Mamá. Papá. Martina va a tener un bebé. Ambos se miraron, sorprendidos. Martina, la joven madre que llegó al refugio con apenas 17 años y una historia de abandono, ahora florecía con una sonrisa que ya no temblaba. Esa noche, mientras todos dormían, Mateo y Camila caminaron por el jardín. El aire olía a jazmín y esperanza. ¿Recuerdas cuando descubriste que estabas embarazada?, preguntó él, tomándola de la mano. ¿Cómo olvidarlo?, respondió ella, con una sonrisa triste. Te lo dije, y te fuiste al día siguiente. Lo sé, dijo él, deteniéndose. Y por eso, cada vez que veo a Martina con la mano en su vientre, juro que no permitiré que ningún hombre repita mi error. Aquí, en este refugio, enseñaremos que la paternidad no es un título, es una entrega. Camila lo miró, con el alma llena. Ya lo estás haciendo. Pero quiero más, dijo él, con voz suave pero firme. Quiero que este lugar no sea solo para madres solteras, sino para familias rotas que quieren sanar. Quiero talleres para padres ausentes. Círculos de perdón. Retiros donde los hombres aprendan que el verdadero valor no está en el poder, sino en la presencia. Ella sintió, con lágrimas en los ojos. Entonces construyámoslo. Juntos. Ya lo hicimos, dijo él, abrazándola. Solo que ahora, lo haremos con los ojos abiertos. Al día siguiente, durante la oración matutina en el jardín, Mateo se levantó. Quiero proponer algo, dijo, con voz clara. A partir de hoy,
el refugio Lucas no será solo un lugar para recibir, sino para restaurar. Invitaremos a hombres que, como yo, se fueron. Les daremos un espacio no para justificarse, sino para arrepentirse. Y a las mujeres que los esperan, un lugar para sanar, sin presión, sin miedo. Hubo un murmullo. Algunas miradas escépticas. Pero Camila se puso de pie. Yo estaré ahí, dijo. No para juzgar. Para testificar que el perdón es posible, pero que también es libre. Nadie está obligado a perdonar. Pero todos merecen la oportunidad de cambiar. Lucas, desde su lugar junto al nogal, levantó la mano. Yo seré el maestro de los abrazos. Exclamó. Porque cuando la gente se abraza, el corazón se pone feliz. Todos rieron. Pero en esa risa, había esperanza. Esa noche, mientras Mateo arreglaba una silla rota en el taller, Camila se acercó y se sentó en el suelo, recostada contra su pierna. ¿Estás cansado? No, respondió él, acariciando su cabello. Por primera vez en mi vida, me siento en el lugar correcto. Ella cerró los ojos, con una sonrisa plena. Entonces ya no somos solo una familia que se reconstruyó, somos un faro para otros que aún buscan el camino a casa. Y en el silencio del taller, con el sonido de los grillos y el crujido de la madera bajo sus manos, supieron que el milagro no fue solo que volvieran a estar juntos, sino que su amor, herido y sanado, una mañana, mientras preparaban el salón para un nuevo círculo de sanación, llegó una carta inesperada. Era del Ministerio de Desarrollo Social. Los invitaban a presentar su modelo comunitario en una conferencia nacional, Familias Restauradas, Comunidades Transformadas. ¿Vamos?, preguntó Camila, mostrándole la carta. Solo si vas tú conmigo, respondió él. Porque esto no es mi obra. Es nuestra. Ella sonrió, pero había una sombra en sus ojos. Tengo miedo, Mateo. Miedo de que el mundo vea esto como un proyecto, y no como un milagro. Entonces les mostraremos las dos cosas, dijo él, tomando sus manos. El barro y la gloria. La noche antes de viajar, mientras Lucas dormía con su nuevo hermanito espiritual, un niño de 8 años que había llegado al refugio tras perder a su madre, Mateo y Camila se sentaron en el porche, como tantas veces antes. ¿Recuerdas la primera vez que me viste aquí?, preguntó ella, mirando la casa. Estabas plantando tomates. Tenías tierra en la nariz y una determinación que me asustó. ¿Por qué? Porque supe que, si alguna vez volvía, tendría que merecerte. Y no sabía si podría. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Ya lo hiciste. No porque seas perfecto, sino porque elegiste quedarte. Incluso cuando dolió. Al día siguiente, en la gran sala de conferencias de la capital, cientos de rostros los miraban con expectativa. Algunos escépticos. Otros heridos. Otros, simplemente cansados. Mateo subió al estrado, no con traje, sino con su camisa de trabajo, manchada de tierra y sudor. Camila lo acompañó, sencilla, con las manos entrelazadas. No venimos a dar una fórmula, comenzó Mateo. Venimos a contar una historia. La historia de un hombre que tuvo todo, y lo perdió todo, porque no supo amar a tiempo. Contó cómo se fue. Cómo vio a su hijo por primera vez en un evento de lujo. Cómo el arrepentimiento lo quebró, y la gracia lo levantó. Luego, Camila tomó la palabra. Yo no lo perdoné porque él lo mereciera, dijo, con voz serena. Lo perdoné porque yo necesitaba paz. Y Dios me enseñó que el perdón no es un regalo para el otro, es una liberación para ti. Hubo silencio. Algunos lloraban. Nuestro refugio no es perfecto, continuó. Tenemos grietas en las paredes, goteras en el techo, pero en cada grieta, entra la luz. Y en cada gotera, aprendemos a construir mejor. Al final, un hombre del público se levantó. Mi esposa me echó hace un año.